Mu- muy buenos días, maestro Percy Sánchez. Muy buenos días, chicos. Les ofrezco las disculpas del caso. Averías técnicas impidieron que estemos juntos los 3 primeros minutos y estoy aquí con la venia del maestro. Entonces, empezamos esta sesión académica que espero que sea de su agrado, ¿verdad? Muy bien, gracias por esos saludos visográficos y siempre apelando a esos tremendos criterios, análisis crítico, pensamiento reflexivo y sentido común para con los temas lingüísticos. Muy bien, entonces empezamos, ¿sí? Empezamos, vamos a ver. Muy bien, vamos a estudiar al verbo sintácticamente, es decir, al verbo por su función. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Primera clasificación del verbo por su sintaxis, por su función. Tenemos uno, por la presencia o ausencia del sujeto. Verbo personal reporta sujeto expreso o tácito. Verbo impersonal carece de sujeto. Repito, verbo personal reporta sujeto expreso o tácito y verbo impersonal carece de sujeto. Muy bien. Debemos de entender que el sujeto expreso es el que aparece en la oración de manera oral o de manera escrita. Y el sujeto tácito, pues no aparece porque está sobreentendido, porque es obvio. Muy bien. Como diría la abuelita, nada mejor que matar dos pájaros de un solo tiro. Y te comento que he estructurado aquí un parangón, una comparación, ¿cierto?, entre el verbo impersonal y el verbo personal. Porque tú sabes que de la comparación, ¿cierto?, nace la luz. Bien, preocupémonos por leer la oración que está a la derecha. Hace pan. Verbo hace. Y si hay verbo, ya hay predicado, ¿cierto? ¿Cuál es el predicado? Hace pan. En fin, hay verbo. ¿Quién hace pan? Él. Eventualmente puede ser ella, pero hay sujeto. Tácito, pero hay sujeto. Por lo tanto, ese verbo hace es personal, porque tiene sujeto. Tácito, pero tiene. Ahora compara con la oración de la izquierda. Hace frío. Es ilógico, irresoluto, incongruente, algo estúpido pensar que él hace frío o ella eh, hace frío. Por lo tanto, observamos que hay un predicado que tiene un verbo que es hace, pero que carece de sujeto. Entonces, ¿qué tenemos? En hace pan tenemos un verbo personal y en hace frío tenemos un verbo eh, impersonal. Empero se trata de la misma palabra. Por consiguiente, hay que tener bastante cuidado. Continuemos. Había llorado. ¿Quién había llorado? Él. Eventualmente podría ser ella. Por lo tanto, habría llorado. Reporta la presencia de verbo personal. Porque tiene sujeto. Tácito, pero tiene. Ahora compararlo con la oración de la izquierda. Había líos. Es algo tonto, siquiera pensar que él había líos o ella había líos. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, en la izquierda tenemos un predicado con un verbo había que no tiene sujeto. Se trata de un verbo impersonal, pero en la derecha tenemos una oración, había llorado, que reporta ser un verbo personal porque sí tiene sujeto. Tácito, pero tiene. Muy bien. Y mira, se trata de la misma palabra, había. Hay que tener cuidado entonces. Sigamos. Es guapa, sujeto tácito, ella es guapa. Entonces, el verbo es, que está en el predicado es guapa, es personal porque tiene sujeto tácito, pero tiene. En cambio, es lunes, olvídate, pues, ¿no? Ella es lunes, no vas a pensar siquiera, ni él es lunes. Sucede que el verbo es,
que esté en ese predicado es impersonal porque carece de sujeto. Hasta ahí seguramente hay una inquietud de parte de ustedes. Profesor, ¿esto quiere decir que el verbo personal siempre va a tener sujeto tácito? No, puede también tener sujeto expreso. Ahí pudo estar escrito, él hace pan, él había llorado, ella es guapa. Empero, así no viene en el examen de admisión, porque si no te estarían regalando la pregunta. Entonces, cuando te pregunten por verbo personal o por verbo impersonal, lo más seguro es que te presenten al verbo personal con sujeto tácito para tratar de confundirte, porque si aparece con sujeto expreso, no hay nada que decir. Primera conclusión, hay que tener cuidado con el verbo hacer, haber y ser, porque inscritas o adscritas o incluidas en la oración pueden ser que funcionen como verbos personales o como verbos impersonales. Te dejo constancia que si hablamos de verbos personales, estamos también hablando de oraciones bimembres porque tienen sujeto y predicado, ¿cierto? Pero si estamos hablando de verbos impersonales, para empezar, que los verbos impersonales están dentro de un predicado, o sea que predicado tienen. Lo que no tienen es sujeto. Por lo tanto, en la izquierda, con hace frío, había lío si es lunes, estamos hablando finalmente de oraciones unimembres, porque tienen predicado, pero no tienen sujeto. ¿Quedó claro? Destémonos ya del criterio de pensar o recordar lo que nos han enseñado en la primera y en la secundaria, ¿no? Que los unimembres, ay, oh, cataplum, zafa, aj, que también son oraciones unimembres, porque no tienen sujeto y también no tienen predicado, pero ese es un tipo de unimembre. Recuérdate, unimembre significa que tiene un solo miembro, y en este caso, evidentemente hace frío, había lío si es lunes, tienen predicado, pero no tienen sujeto. En cambio, en ay, cataplum, aj, también tienen un miembro, no más que ese miembro no es predicado, tampoco es sujeto, pues, ¿ya? Listo, muy bien. Así que hay que tener bastante cuidado con esos verbos. Profesor, el contexto seguramente ayudará. Claro que sí. Y el contexto ayuda más que nunca en lo que se viene. Observen ustedes, por favor. Amaneció ya y truena aquí. Son verbos que en definitiva son impersonales, reportan predicado, por cierto, son impersonales porque no tienen sujeto. Un ser no puede hacer la acción de amanecer, un ser no puede hacer la acción de tronar, no tienen sujetos, son verbos impersonales, ¿correcto? Que referencian a fenómenos astronómicos, porque amanece, anochece y atardece por el movimiento de rotación de la Tierra, o referencia fenómenos meteorológicos, como truena, llovizna, relampaguea, ventisquea, etcétera, ¿cierto? Entonces, los verbos impersonales, ¿no? Que en este caso referencian fenómenos de la naturaleza ya meteorológicos, astronómicos, siempre van a estar en predicados que van a carecer de qué? De sujeto, siempre. Porque te acabo de decir que el ser no puede ejecutar esos procesos. Pero yo quiero que veas esto. El análisis que acabo de hacer respecto a Amaneció y Truena es un análisis denotativo. Y ustedes saben que el análisis denotativo está relacionado con el criterio de diccionario. Es decir, el significado de esos verbos como fenómenos de la naturaleza al amparo de lo que figura casualmente ahí, en el diccionario, de manera formal, de manera informativa, cognitiva. Pero así como hay sentido denotativo, también hay sentido connotativo, ¿correcto? Entonces yo puedo terminar por usar y abusar de ciertos términos, porque quiero hablar en sentido seguramente figurado y termino diciendo esto. Escuchen, miren, amaneció enfermo. ¿Quién amaneció enfermo? Él. ¿Quién trena sus dedos? Ella. Tienen sujeto tácito, pero tienen. Profesor, pero usted acaba de decir que son fenómenos de la naturaleza, entonces ¿cómo puede ser que tengan sujeto? Es que te estoy hablando en sentido figurado.
Correcto, porque cuando yo digo que él amaneció enfermo, en realidad lo que trato de manifestar es que él despertó enfermo. Y abajo, que ella chasquetea sus dedos, pero fregado yo por darle vigor, énfasis, connotación, entre comillas, belleza o impacto a mi manifestación, termino diciendo lindezas como estas, ¿no? Él amaneció enfermo y él truena sus dedos. Quiere decir que la palabra amaneció y truena no tienen ahí su significado denotativo, de diccionario, informativo, referencial, sino más bien tienen un significado emocional, anímico, afectivo, sintomático, subjetivo, figurado. Y de ello nos damos cuenta por la palabra que le acompaña, ¿verdad? Dice enfermo y dice abajo sus dedos. Entonces ahí hay una suerte de metalenguaje que pensé una cosa, pero terminé diciendo otra. De modo tal que se certifica la validez, una vez más, correcto, de lo que es el sentido denotativo de diccionario y el sentido connotativo de contexto o figurado. Por lo tanto, cuando te hablen de verbo personal e impersonal hay que abrir bien los ojos y hay que leer la oración completamente. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien, ¿se entendió? Ajá. Y no podemos negar uno, ¿correcto? Y admitir solamente el otro, porque hay cara y sello, hay anverso y reverso. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué dice aquí? Los fenómenos astronómicos y meteorológicos funcionan como verbos impersonales, aunque, empero, sin embargo, no obstante, en sentido connotativo o figurado, van a funcionar como verbos personales. Una vez que hemos liquidado el análisis, uno, por la presencia o ausencia del sujeto, no nos queda más que señalar que todas estas oraciones de la izquierda son unimembres, ¿cierto? Porque tienen un solo miembro, predicado más no sujeto. Y los de la derecha son eh, verbos que están en oraciones más bien bimembres, porque tienen sujeto y predicado tácito, pero tienen. Ahora, si deseas, ponle su expreso y yo no me hago ningún problema al respecto. Correcto, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está clarísimo? ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Un valor agregado a la clase, por eso es que no se puede decir habían líos. ¿Por qué? Porque si había líos no tiene sujeto, ¿por qué diablo alguien lo va a pluralizar diciendo habían líos? Por lo tanto, habían líos es incorrecto porque no tiene sujeto, menos va a tener plural, pues, ¿no? Porque tú sabes que el verbo y el sujeto concuerdan en número. Entonces, si yo digo o escribo habían líos, ahí hay solecismo, con S y luego C, solecismo, incongruencia, gramaticalidad, discordancia. Punto uno, punto dos. Por la presencia o ausencia del objeto directo. El verbo puede ser transitivo o puede ser intransitivo. El transitivo tiene objeto directo y el intransitivo carece de objeto directo. Hacemos un trato. Ya. Tienes que aprender punto por punto. El postulante, henchido de la emoción, correcto, quiere aprender esto en un minuto, porque seguramente en la academia A, correcto, no me digan cuál es la academia A, les han dicho que todo esto se aprende en un minuto, y eso es falso de toda falsedad. Entonces, te digo algo, vamos a aprender de la manito, te voy a llevar, vamos a aprender poco a poco para que el día del examen no hagas tonterías, ¿correcto? ¿Sí? Listo. Así que me gustaría que me hagan las preguntas, pero las preguntas hasta ese punto. Y si me hacen preguntas que implican temas ulteriores, también los voy a responder, pero recuérdate que no estás estudiando solo, estás con 100 alumnos. Entonces vamos de la manito. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien, empezamos. Verbo transitivo tiene OD y verbo intransitivo no tiene OD, objeto directo. Primer caso, primer caso. El objeto directo responde a la pregunta ¿qué cosa que se le haga al verbo? ¿Qué cosa canté yo? Sujeto tácito, guainos. Hay una respuesta válida a esa pregunta. Entonces, ¿qué cosa canté yo? Guainos. Objeto directo. Responde a la pregunta ¿qué cosa? Entonces el verbo es transitivo, porque el verbo transitivo es el que tiene objeto directo. ¿Muy bien? Seguramente que alguien va a decir, profe, la pregunta para el OD no es ¿qué más el verbo? No, es ¿qué cosa más el verbo? No preguntes qué. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que hay tres preguntas para reconocer al sujeto. ¿Qué, quién y quiénes?
Entonces, las cosas claras, ya no te metas con qué, sino te vas a generar una tremenda ambigüedad y finalmente te puedes confundir. Entonces, ¿qué cosa canté yo? Guaynos, objeto directo, el verbo es transitivo. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora mira, es la misma palabra, pero mira a la derecha. Canté para ellos. Ahí no es procedente la pregunta ¿qué cosa canté para ellos? Porque sencillamente no hay respuesta. La pregunta es ¿para quién? Pero en plural. ¿Para quiénes canté yo? Para ellos. Objeto indirecto. Porque responde a la pregunta ¿para quiénes que le haces al verbo? Entonces pones objeto indirecto y de pronto ves y dices, wow, pero en esa oración no hay o de, hay oí. Está bien, pues, hay oí, pero no hay o de. Entonces el verbo es intransitivo. ¿Por qué es el verbo intransitivo? Porque no hay o de. Podrá haber oí, no me interesa. Y es más, lo he reconocido. Yo tengo que hacer un análisis completo, pero no hay o de, pues. Por lo tanto, el verbo es intransitivo. ¿Quedó claro? Porque no hay o de. Habrá oí, pero no hay o de. Tampoco vas a dejar, pues, para ellos eh, libre de polvo y paja, ¿verdad? Tienes que identificar su función. ¿Para quiénes canté yo? Para ellos. Oí, señor. Se hace un análisis completo o no se hace nada. Pero el verbo es intransitivo, pues, porque no hay o de. ¿Estamos? Muy bien, profesor. ¿Y qué pasaría si yo digo solamente yo canté? Igual intransitivo. ¿Por qué? Porque nunca llegó a desarrollar un objeto directo. Entonces el verbo es intransitivo si solamente es el verbo. ¿Sí? Listo. Entonces ese es el primer caso. 10 segundos para que asimiles. Vamos. Segundo caso, la pregunta ¿a quién? El objeto directo se puede reconocer con la pregunta ¿a quién? Pero hay un detalle. El objeto indirecto también se puede reconocer con la pregunta ¿a quién? Diandres. Si para el objeto directo y para el objeto indirecto, correcto, le vale la misma pregunta para su reconocimiento en este segundo caso, que es ¿a quién? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para no confundirlo? Muy bien, te comento rápido. Noam Chomsky es el más grande lingüista del planeta Tierra y él dice que, bueno, normalmente nosotros decimos lo que pensamos. Sin embargo, muchas veces no todo lo que decimos es lo que pensamos. A veces pensamos más. Y eso está en la estructura subyacente del cerebro. Pensamos más, pero a veces decimos menos, ¿verdad? Este es el caso en particular. Observen, por favor. Miren, ¿ah? Amo a Melina. ¿A quién amo yo? A Melina. Escribo a Melina. ¿A quién escribo yo? A Melina. Entonces, si la pregunta es la misma, ¿verdad? ¿Cómo yo sé cuál es el OD o cuál es el OI? Depende de la palabra algo. Cuando yo digo escribo a Melina, ¿verdad? No me dejarás mentir, es porque yo he pensado escribo a Melina algo. Es lícito haber pensado eso, ¿no? Escribo a Melina algo, claro. Entonces aquí es procedente ese algo que no dijiste, pero lo pensaste. Entonces este es un oí. Este es un oí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás entendiendo? Correcto. En cambio, mira aquí. Yo amo a Melina. Ahí dije todo lo que pensé. Porque no es procedente, no es correcto, no es lícito, no es válido haber pensado yo amo a Melina algo. Esa es idiotez. Entonces, no pensé en, entre comillas, algo. Por lo tanto, ese es un OD. ¿Está claro? Así que todo depende del algo. Si esto te viene en el examen, tú vas a tener como soporte semántico a algo. Si se sugiere que haya un algo, ese es un OI, con la pregunta ¿a quién? Pero si no aparece ese, entre comillas, algo, definitivamente con la pregunta ¿a quién estamos hablando de OD? Una vez que gracias a ese algo que aparece o no aparece, sabemos que hay OI o hay OD, recién podemos determinar el tipo de verbo. Aquí, ¿amo a Melina algo? No. ¿A quién amo a Melina? A Melina, OD. Entonces el verbo es transitivo. Pero aquí escribo a Melina algo, ni hablar. A Melina es oí con la pregunta ¿a quién? Entonces el verbo es intransitivo. ¿Pero por qué el verbo es intransitivo? ¿Por qué hay oí? No.
es porque no hay OD. No hay OD. Entonces, verbo intransitivo. Voy a consignar una oración en el chat. Vamos a ver. Solamente quiero que respondas esto. Nada más. No te pido otra cosa. Por favor, no te aceleres. Comento a mi alumno. ¿Qué hay? ¿OD o hay OI? Aplica el, entre comillas, algo. OD o OI. Todos. Comento a mi alumno. ¿OD o es OI? Me responden todos, por favor. Depende de ese algo. Todos los 100 alumnos tienen que responder lo mismo. Comento a mi alumno, ¿OD o es OI? Nada más quiero saber, no me digas el tipo de verbo que no me interesa. Es OI, porque es comento a mi alumno algo. ¿Correcto? Y la pregunta es a quién. Ahora, en comento a mi alumno, ¿el verbo es transitivo o intransitivo? Ahora responde esto otro. ¿Transitivo o intransitivo? En comento a mi alumno, la misma oración. ¿Qué es? ¿Transitivo o intransitivo? Respuesta. ¿Qué verbo es? Todos. Muy bien. ¿Qué verbo es? Solamente hay 3 respuestas. ¡Qué vergüenza! Es intransitivo. ¿Por qué? ¿Porque hay OI o porque carece de OD? ¿Por qué hay OI o porque carece de OD? ¿Por qué? Vamos todos. Porque carece de OD. Porque tenemos que reconocer sus funciones. Tú no vas a hacer como un loco. Ah, ya, es transitivo o intransitivo. Hay que analizarlo todo, ¿cierto? Muy bien. ¿Correcto? ¿Quieren un ejercicio más para salir de este punto? ¿Uno más? ¿O está claro? Ustedes díganme. ¿Uno más? Uno más. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Yo visito a Percy. ¿A quién visito yo? A Percy. ¿Qué es a Percy? Dependiendo del, entre comillas, algo, si no hay o hay. O de hoy, vamos, todos juntos, todos, yo visito a Percy. Es un objeto directo, gracias, porque yo no voy a haber, no pude haber pensado yo visito a Percy algo. Es una idiotez, una imbecilidad eso. Por lo tanto, el verbo, ¿qué cosa es? ¿Qué es el verbo? Si hay o de, el verbo, ¿qué cosa es? Es transitivo. ¿Ya ves cómo aprendemos? ¿Sí? Muy bien. Y si yo digo, escribo solito, y si yo digo escribo solito, es un verbo intransitivo, porque nunca llegó a desarrollar un objeto directo. Ese es el segundo caso. Ahora vamos al tercer caso. ¿Sí? Vamos al tercer caso. El tercer caso, tema de pronombres. Hay 4 pronombres que siempre van a ser o de. Lo, los, la y las. Y por lo tanto el verbo es transitivo. Y hay 2 verbos, 2 pronombres, perdón, que siempre van a ser oí, le y les. Y como no aparece lo de, el verbo es intransitivo. Así que esto sí, se lo aprenden, ¿verdad? Lo, los, la y las son o de. Coadyuvan al reconocimiento del verbo transitivo. Y le y les son oí. Y coadyuvan al reconocimiento de un verbo intransitivo en la medida que en esa oración no hay un o de. Ahora, esos pronombres, 4 del OD y 2 del OI, pueden estar antes del verbo o pueden estar después, como en pinta las. Las es OD, ahí está, lo estás viendo, y pinta es verbo transitivo por eso mismo, porque tiene OD. Y en diles, di es verbo, sabemos todos que les es un OI, ahí está la relación, y no me queda más que admitir que di es un verbo intransitivo porque no hay OD. Ahora, utiliza el caso tercero, en donde tienes que convertirlo a pronombre, en ambos casos, correcto, pero para asistir a esto de aquí. Amo a Melina. ¿Cómo lo traduces? ¿Yo qué? ¿Cuál sería el pronombre? Ah, de lo de, son 4. Lo, los, la y las. ¿Cuál sería el pronombre para canjear a Melina? ¿Cómo sería? Yo, vamos, yo la amo, muy bien, yo la amo. Y se certifica que la es un OD. Quedó confirmado. El tercer caso ha apoyado al segundo caso. Y escribo a Melina, ¿cómo sería con pronombre? ¿Ah? Canjeando a Melina por un pronombre, ¿cómo sería? Vamos,
escribo a Melina. Tienes dos posibilidades, lee o lees. Qué facilito. ¿Cómo sería? Vamos, vamos todos, yo le escribo. Con lo que se certifica que a Melina si es un OI, porque como diría mi tía abuela, calza bien con yo le escribo. Muy bien. Listo, ahí está. Muy bien. Ahora, ¿dónde está el detalle? Escuchen, ¿ah? Cierren filas, ¿ah? Las, lo y los es OD y le y les es OI. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en métese, nos o se. ¿Te esperas un par de minutos, María? Métese, nos o se. Miren, abran bien los ojos. Métese, nos o se son pronombres personales objetivos. Se llaman objetivos, María y compañeros, porque pueden funcionar como OD o como OI. ¡Wow, profe! Métese, nos o se. No se repite sea, un se es para singular y otro se es para plural. Podrían ser como pronombres personales objetivos que son funcionar como de o como i, sí. ¿Y de qué depende? Del algo. Miren aquí, me odian algo, no es correcto. Por lo tanto, me es o de y el verbo es transitivo. Pero yo sí admito que si alguien me dice me chismeó, pueda pensarse que me chismeó algo, aunque evidentemente ese algo no venga. Entonces, ¿qué cosa va a hacer el verbo? Perdón, ¿qué va a hacer? Oí. Y si es oí, el verbo es intransitivo, pero no porque es oí, sino porque no hay o de. Así que te voy a poner una oración y de ahí respondo la pregunta de María. ¿Qué dice aquí? Nos este, informa. ¿Qué tiene? O de o i. ¿Qué es? Nos informa. O de o es oí. ¿Qué cosa es? Nos informa. ¿Qué es todos? ¿Qué es? Oí. Muy bien. Entonces, ¿el verbo qué es? ¿Transitivo o intransitivo? ¿Transitivo o intransitivo? Intransitivo. ¿Por qué? ¿Porque hay oí o porque carece de o de? ¿Por qué hay oí o porque carece de OD? Porque carece de OD. Muy bien, muchachos. Muy bien, porque carece de OD. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, viene la parte final. Pero antes, miren aquí. La primera parte, primer caso, ¿qué cosa? El segundo caso, ¿a quién? Sin el algo. Tercer caso, 4 pronombres que siempre van a ser OD y 2 OI. Quinto caso, métese, no sosé. Depende del algo o no. Y ahí está el reconocimiento sintáctico final. Pero voy a atender a la pregunta de María. Profesor, una pregunta. ¿El helicóptero volará desde Quito a Guayaquil? ¿Será transitivo o intransitivo? Intransitivo, pues, porque no hay OD. El helicóptero volará desde Quito a Guayaquil. No responde a la pregunta qué cosa que ha enseñado María, no responde a la pregunta a quién, correcto, no hay pronombre personal que respalde esa posibilidad y por lo tanto, cierto, es un verbo que, intransitivo pues, porque es transitivo si tiene OD. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, y satisfecha con la respuesta, María, ¿está claro? Sí, a ver, dime. Listo, muy bien. Ahora miren aquí. Esto me interesa. Listo, listo. Ella te lo entregó. El verbo es entregó. Te y lo. Definitivamente lo es un OD. Y nadie a esta altura me va a decir, profe, no entiendo porque yo, no sé, le arranco los ojos. ¿Por qué? Lo es un OD porque ya hemos visto que lo, los, la y las van a funcionar como un OD. Entonces, no debes olvidarte tus saberes previos, por favor. Ahí está lo, que es un OD. Entonces, lo es un OD. Y te es un OI. Pero te es un OI, María y compañeros, no por premio consuelo, no por descarte, no porque es lo que queda.
no porque obvio, ¿verdad? No, 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 son tonterías. Es un OI porque te, observa aquí, no ha dejado de ser un pronombre personal objetivo. Y si es un pronombre personal objetivo, o es OD o es OI. Mete, te, se, no, so, se. Son pronombres personales objetivos que funcionan como OD o como OI. Entonces aquí te es un OI. Porque no ha dejado de ser un pronombre personal objetivo. Por ahí una pregunta inocente dice, ¿y por qué no puede ser OD? Porque lo es OD, pues. Porque lo es OD. Y finalmente porque nunca en una oración puede haber dos ODs. ¿No? Lo que podría haber es un OD compuesto. Ella compró pan y camote. ¿Qué cosas compró ella? Pan y camote. Es un OD compuesto. Dentro de ese OD hay dos núcleos. Esa es otra cosa. Pero no puede haber en una oración dos ODs. Profe, me han dicho en una academia que hay dos ODs. No, no hay dos ODs. Puede haber que haya un OD repetido. Por ejemplo, yo la amo. La es OD. Está claro, la es OD. Ahora escuchen esto. Yo amo a mi madre. ¿A quién amo yo? A mi madre. Pero yo no puedo haber pensado jamás yo amo a mi madre algo. Entonces a mi madre, le hemos estudiado eso hace un ratito con la pregunta ¿a quién, verdad? Es OD. Ahora yo por un arranque de emoción, escucha todavía, espera Nayeli, por un arranque de emoción, yo puedo terminar de decir, yo la amo a mi madre, pero no hay dos ODs. Hay que ser idiotas para pensar que hay dos ODs como profesor, ¿no? Ustedes están aprendiendo. ¿Por qué? Porque si yo digo yo la amo a mi madre, la es mi madre. Estoy repitiendo, estoy repitiendo. A eso se le llama, observen ustedes, a eso se le llama, apunten a OD pleonástico. OD pleonástico, que se repite. Nayeli me dice si puede ver dos OIs. Tampoco. Escuchen esto. Yo le dije. ¿Correcto? Le es OI. Tú ya sabes, ya. No te pases, ¿ah? Le es OI. Yo le dije. ¿Estamos de acuerdo? Ahora escucha esto. Yo dije a Raúl. Es yo dije a Raúl algo. Por lo tanto, a Raúl es OI. Ahora lo junto. Yo le dije a Raúl. Entonces, aparentemente hay dos OIs, pero todo el mundo sabe que le es a Raúl, la misma soncera, lo he juntado. Yo le dije a Raúl, por énfasis. Entonces no hay dos OIs, hay uno repetido, se llama OI pleonástico. Por lo tanto, no puede haber en una oración dos ODs, ni tampoco dos OIs. ¿Ya? En todo caso, puede haber OD compuesto, yo compré pan y camote, ¿qué cosas compré? O también puede haber OI compuesto, ¿no? Yo canté para mi amigo y para su familia. ¿Para quiénes? Entonces tiene dos núcleos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero a mí me han enseñado en la academia que puede haber dos OD. Mentira, pues es falso, pues está repetido. ¿Cómo va a haber dos ODs? Esa es locura. Correcto, muy bien. Continuamos. Hasta ahí está claro. Entonces, mira aquí. Entonces, mira. Acá el punto está en esta parte. Miren aquí. Entonces, en esta oración, ella te lo entregó IOD y IOI. Hay los dos. Entonces, el verbo es transitivo. ¿Por qué el verbo es transitivo? Porque tiene OD. Tiene OD. Les hago una pregunta y respóndanme a lo criollo. Aquí, el verbo es transitivo porque hay OD, pero hay OI. O sea, tienes que identificar, ¿no? Hay OI, pero les hago una pregunta. ¿Les interesa que haya OI? ¿Les interesa, sí o no? ¿Les interesa eso? Respondan. No nos interesa. ¿A nosotros qué nos importa? Si hay o no hay qué cosa. Si hay o no hay qué cosa. ¿Qué nos interesa? El OD. Pero de pasadita has reconocido todo, pues, para que no tengas luego paltas, ¿no? Porque luego estás diciendo esto, ¿no? Puta, que no sé. Yo creo que era OD, pero Tamare. ¿Y si el otro era? Tamare, ¿cómo será? No, pues, no. Aquí hay OD, lo, y te es OI. Repito, no por premio consuelo ni porque sí, sino porque no deja de ser un pronombre personal objetivo. Entonces yo veo hay OD y hay OI. A mí no me importa el OI. Lo he reconocido, sí, tengo que hacerlo. Tengo que ser capaz, completivo, para estar tranquilo y contento, ¿no?
Si no, pregúntale a un arquitecto, a un ingeniero, a un abogado, tiene que analizarlo todo. Pero a mí lo que me importa es que hay un OD y el verbo es transitivo. Ahora mira aquí, ella recita. ¿Qué cosa recita ella? Décimas, OD. ¿Está bien o no? Responde a la pregunta ¿qué cosa? Es el primer caso. ¿Para quiénes? Para ellos. Oí. Entonces yo lo que sé es que en esta oración hay OD, el verbo es transitivo. Yo sé que para ellos es oí, pero eso a mí no me importa, no me interesa. Yo lo que sé es que el verbo es transitivo porque tiene OD. Seguro que algún alumno, correcto, inadvertido, inconsecuente, inconsistente, irresponsable, inmaduro, bacanazo, dirá, ¿no? Profesor, pero si usted dice que al final no le importa que haya oí, ¿para qué lo reconocemos? Para que el análisis sea completivo. El día que tú seas abogado, a ti te van a pedir un análisis completivo, así solamente te vayas por un recurso. Si a ti te contratan tus servicios y te dice, doctor, yo quiero que usted vea el recurso de mi caso, tú tienes que leer todo el caso. Tú no vas a leer solamente el recurso. ¿Entiendes? Aquí es igual. Acá no digas, profe, si el OI no nos importa finalmente, como usted dice, entonces si no importa, ¿por qué lo estudiamos? Porque tenemos que aprenderlo. Entonces el verbo es transitivo porque hay de pasadita tiene OI. Y aquí ella danza. No hay nada que discutir, por ejemplo, ahí el verbo es intransitivo porque nunca llegó a desarrollar un OD. Y ahora, como dice la alumna, correcto, la que me hizo la preguntita, podría ser que el intransitivo, ¿cierto?, tenga un circunstancial, ¿no? Porque ella planteó una oración con circunstancial, ¿cierto? Entonces yo podría decir, ella danza hoy. Igualito el verbo es intransitivo porque no llegó a tener un OD, tendrá circunstancial de tiempo, pero no me importa, pero no hay OD, pues. Esta oración es la niña de mis ojos. Esto es lo que siempre viene y sencillamente los alumnos no lo hacen, no lo hacen. Tú envíaselas. Envíes el verbo, tiene se y tiene las. Todo alumno responsable sabe que las se lo dé. Nadie va a discutir eso, pues, ¿no? ¿Cierto? Las. Y se es un oí. No por premio consuelo ni porque sí, sino porque se no ha dejado de ser, ahí está se, no ha dejado de ser un pronombre personal objetivo. ¿Correcto? Y si te has olvidado, este C es para el singular y este C es para el plural. ¿Quedó? Y colorín colorado, nos despedimos del verbo transitivo e intransitivo. ¡Plin! Pasamos. ¿Aprendieron? Díganme que sí, díganme que no. Si dicen que no, nos quedamos hasta las 5 de la tarde, no tengo ningún problema. ¿Está claro todo? Díganme, ¿está clarísimo? ¿Sí? Listo, muy bien, todo claro, como decíamos en mi época estudiante, todo claro, todo suave, todo fino, correcto. Entonces yo no puedo ser pues como la academia, ¿no? Chicos, la fórmula mágica, te enseño lo de y el oí, el verbo transitivo y intransitivo en un minuto. Semejantes estafadores, no es así, así no se estudia, así no se aprende, ¿verdad? ¿Cierto? Chicos, he descubierto la fórmula para la bomba atómica. Es todo un proceso. Ese es todo un proceso. Si no, pregúntale tú a todos los miembros del plan Manhattan, ¿verdad? ¿Cierto? Es un proceso. Acá no se trata de fórmulas mágicas. Puede haber soportes semánticos, truquitos, pero se tiene que estudiar todo. Sigamos con este punto del verbo copulativo y no copulativo. 2. Por la presencia o ausencia del atributo. Verbo copulativo tiene atributo y verbo no copulativo carece de atributo. Por si acaso, el verbo no copulativo que no tiene atributo también se le conoce como verbo predicativo. Otra vez, muchachos, déjense llevar de la manito, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes están en transición, yo estoy en quinto de secundaria y les voy a enseñar esto. A ver, veamos. Comparen esto, ¿ya? Así que no se aceleren, poco a poco. Ella es versus a ella lee. Ella es no tiene sentido, porque el verbo copulativo no tiene significado propio. Por culpa del verbo es, que es verbo copulativo y que no tiene significado propio, esta manifestación no tiene sentido. ¿Correcto? Ahora compara con la derecha. Ella lee. Tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Porque el verbo lee tiene significación propia. Verbo no copulativo.
la primera diferencia. Mientras el verbo copulativo no le asigna sentido completo a la manifestación, el verbo no copulativo sí le asigna sentido completo a la manifestación. Tenemos una diferencia. Ni se te ocurre en estos momentos decirme cuáles son los verbos copulativos, porque a ti eso ni a mí nos interesa ahora. ¿Correcto? Vamos en orden. Entonces, verbo copulativo no asigna sentido, verbo no copulativo se asigna sentido. Por lógica, el verbo copulativo, ¿correcto?, reporta un verbo obligatorio. Perdón, mil disculpas, un elemento obligatorio. ¿Y por qué reporta un elemento obligatorio? Elemento, ¿eh? Para que haya sentido, pues. Ella es hermosa. Ahora sí tiene sentido, ¿ya? Y no te olvides que hermosa es un elemento obligatorio para que la oración pues, tenga sentido, ¿verdad? Listo, muy bien. Ella lee, ahí puede terminar la oración, ¿cierto? Ella lee, verbo no copulativo, le da sentido completo a la manifestación y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Empero podría generar elementos opcionales. Mira, ve, obligatorio versus opcionales. Y qué bueno que hayamos estudiado transitivo, intransitivo, personal, impersonal. Por esto, mira, ella lee, escucha, escucha. ¿Qué cosa lee? Cuentos. Objeto directo. ¿Para quién? Para mí. Hemos estudiado eso. Objeto indirecto. Ella lee hoy. No lo hemos estudiado, pero lo sabes desde los 5 años. Circunstancial. Entonces, el OD, el OI y el circunstancial son elementos opcionales del verbo no copulativo en la justa medida que pudo haber terminado en ella lee. ¿Cuántas diferencias hay? 2. Verbo copulativo no da sentido, verbo no copulativo sí da sentido. Verbo copulativo genera elemento obligatorio, verbo no copulativo genera elemento opcional. Hay 2 diferencias. Ahora mira, tercera diferencia. Ese elemento obligatorio se denomina atributo. Y es cierto, ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo digo ella es hermosa, hermosa es igual a ella. Hay una relación de identidad, es atributo, pues. Sin embargo, cuentos no es igual a ella. Mi no es igual a ella. Hoy no es igual a quién, a ella. ¿Cuántas diferencias tenemos? Escriban ustedes el número, si no, no continúo. ¿Cuántas diferencias hay hasta ahora? ¿1, 2 o 3? ¿Cuántas diferencias hay? Vamos. Todos, todos, todos. ¿Cuántas diferencias hay? Hay 3 diferencias. Así se tiene que estudiar. Hay 3 diferencias. Cuando te vayas a trabajar de médica, ¿correcto? O de fiscala, y no solamente vas a tener que trabajar con orden, sino con una estructura. Si no trabajas con una estructura, ¿correcto? Vas a tener problemas. Es como un arquitecto que trabaja para el Ministerio de Vivienda. No trabaja con estructura, ¿cierto? Sucede que el Ministerio de Economía te observa. ¡Qué vergüenza! El médico tiene que seguir un protocolo. Entonces acá también seguimos esos protocolos en orden. No te voy a decir, chicos, les enseño esto en 30 segundos. Es más, yo no te podría enseñar esto en 30 segundos, yo te podría enseñar esto en 5 segundos. Pero a mí me atañe, me concierne que todos, absolutamente todos estos chicos de este salón virtual, de esta magna academia, correcto, ingresen. Entonces hay 3 diferencias. Repito, verbo copulativo no da sentido. Verbo copulativo. Verbo no copulativo sí da sentido. Verbo copulativo genera un elemento obligatorio. Verbo no copulativo genera un elemento opcional. El elemento obligatorio llamado atributo es igual al ser. En cambio, el elemento llamado o de o circunstancial no es igual al ser. 3 diferencias. Cuarta diferencia. El verbo copulativo con el atributo es un predicado nominal. Y el verbo no copulativo, también llamado predicativo, con los opcionales generan predicado verbal. Entonces, en la lengua española tenemos 2 predicados. Predicado nominal y predicado
no verbal, hasta este punto, ¿cierto? Si hay predicado nominal, la oración es atributiva, por el atributo. Y si el predicado es verbal, la oración es predicativa. Finalmente hay 5 diferencias. Una vez que ya has estudiado esto, ¿cierto? Entonces podemos decir tranquilamente cuáles son los verbos copulativos. Ser, estar y parecer por excelencia. Ejemplo, con estar, porque ya está, hemos hecho con es, ¿no? Ella está loquita, loquita es igual a ella. Él parece chistoso, chistoso es igual a él. Sin embargo, te voy a compartir otros verbos copulativos. Permanecer, poner, soler, yacer, quedar, resultar, considerar y asemejar. Porque si tu objetivo es San Marcos, tienes que aprender estos verbos copulativos, ¿no? Para que algunos le dicen semiverbos copulativos. Para los efectos, estudialos igual. Escogemos uno, por ejemplo, poner Rojita, Rojita es igual a ella. Él se considera campeón, campeón es igual a él. Entonces no te olvides que el elemento obligatorio tiene que ser igual al ser. Te voy a poner una oración, ¿correcto? ¿Qué dice aquí? Está allí. Pero miren bien, pues, porque te he enseñado bien, ¿ah? Y ¿hay verbo copulativo o hay un falso verbo copulativo? ¿Qué dicen ahí? Yo lo que sé es que en la PPT dice ella es hermosa. Lo que yo sé es que hermosa es igual a ella. Entonces sí es obligatorio atributo. Está allí, ¿ya? De ella está allí. Está, ¿es verbo copulativo o es un falso verbo copulativo? Díganme. Está allí. Allí será igual a él. ¿Copulativo o falso verbo copulativo? Vamos todos. Es un falso verbo copulativo. ¿Por qué? Porque allí no es igual a él. En cambio, hermosa o hermoso sí es igual al ser. Entonces es un falso. No, no diga falso verbo, Nayeli. No es verbo. Falso verbo copulativo. Falso verbo copulativo. Porque Nayeli, ¿de qué es verbo? Es verbo. ¿Estamos de acuerdo? Es un falso verbo copulativo. Correcto, debes tener cuidado con eso. Ahora miren, miren chicos, miren esta oración, miren, miren, miren. No te preocupes, mi estimada hija. Ahora miren esto. Ella es hermosa. Verbo copulativo con atributo obligatorio. Mira, dice esa, pero eso también lo hemos estudiado acá, pero de otra manera. ¿Qué dice aquí? Es lunes. Verbo impersonal porque no tiene sujeto. Entonces, mira lo que te voy a preguntar. ¿Qué dice aquí? Es estudioso, es marzo, pero un ratito, es estudioso. Muy bien. Las alternativas, tú los ordenas, ¿ya? Verbo impersonal y verbo copulativo. Bien, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué verbo tiene es estudioso y qué verbo tiene es marzo? Se trata de la misma palabra, pero son distintos tipos de verbo. Es estudioso y es marzo. Bien, ¿qué hay en ese estudioso? ¿Qué verbo? ¿Y qué hay en es marzo? Vamos, respondan chicos de una vez. Es estudioso, si es copulativo o es impersonal. Y es marzo, ¿es copulativo o es impersonal? Vamos todos, vamos, 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 respondan, vamos, acá no hay nada difícil, vamos, ya hay 2 respuestas y lo demás, bien, gracias, ¿ah? Vamos, 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 vamos. ¿Listo? El primero es copulativo. El primero es copulativo, ¿por qué? Porque él es estudioso, estudioso es un obligatorio atributo igual a él. Y el segundo es marzo, ese es impersonal porque no tiene sujeto. ¿Se han dado cuenta? O sea, quiere decir que es, puede ser copulativo o puede ser impersonal. Y está, puede ser copulativo o puede ser falso verbo copulativo. Yo les pregunto con humildad, ¿te enseñan eso en otras academias? No, no te enseñan, te enseñan de manera plana, de manera lineal y te dejan a tu libre capricho. Y no es así. Por eso estudia, aprende conmigo, que te gusten estas clases, rompe con esas 7 o 10 preguntas en el examen de admisión,
hazla, porque si no la haces, la responsabilidad histórica de tu no ingreso solamente estará en ti, por favor. ¿Correcto? Ahora bien, ¿quieren más? ¿Quieren otra travesura lingüística más? O ahí nomás, para pasar a otro tema. Ya, otra travesura más. Correcto, muy bien. ¿Qué dice aquí? Está comiendo. ¿Y aquí qué dice? Está comelón. Listo. Las alternativas. ¿En dónde hay copulativo y en dónde hay perífrasis? Un ratitito, ¿ya? Perífrasis verbal. Listo. Muy bien. Te explico. Olvídate lo que está en el chat. Olvídate. Mírame. 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 Sal de ese tema. Escúchame. Si yo digo voy a trabajar, significa trabajo. Si yo digo no, has de estudiar, estudia. Si yo te digo no, empezará a comer, come. Estoy hablándote de perífrasis verbales, en la que dos elementos equivale a uno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos al chat. Está comiendo y está comelón. Correcto. Dime, ¿en dónde hay perífrasis y en dónde hay verbo copulativo? Vamos, respondan. Vamos, 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 vamos. Está comiendo, ese es uno. ¿Tiene perífrasis verbal que equivale a una sola palabra o es verbo copulativo? ¿Y en dónde hay verbo copulativo? Vamos. Vamos, 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 vamos. Todos, por favor, todos, todos. Nadie tiene por qué quedarse callado. Es un pecado quedarse callado. Escribe. En la primera tenemos perífrasis verbal. Está comiendo, porque comiendo no es igual a él, pues. En cambio, comelón sí es igual a él. En el segundo caso tenemos copulativa. ¿Sí o no? Verbo copulativo, ¿cierto? Él está comelón. Mi hijo está comelón. Comelón es obligatorio atributo igual a él. Pero en el primero no. En el primero tenemos una perífrasis verbal. Para que yo quede satisfecho, conviértelo a una sola palabra, está comiendo. ¿A qué palabra, si es perífrasis verbal, realmente que sí lo es? ¿A qué palabra equivale? Él está comiendo hoy. ¿El qué? Él. ¿Cuál sería la reducción? Él come. Él come. Por lo tanto, escucha estos 15 segundos de puro raciocinio. Está puede ser falso verbo copulativo. Está puede estar dentro de una perífrasis verbal, pero está puede ser un verbo copulativo. Otro, es puede ser un verbo impersonal, pero también puede ser, ¿qué cosa? Un verbo copulativo. ¿Quedó? ¿Una travesura más, la última, o ahí nomás ya? ¿Qué dice? Depende del cerebro. ¿Qué dice? Uno más. Miren lo que dice aquí. Lo leo y lo soy. Bien, escucha. Esa es la cuarta travesura. El profesor Vidal te dijo que lo es un OD. Y es cierto, es un OD. Pero eventualmente puede ser un atributo. ¿Y por qué lo podría ser un atributo? Si es OD. Puede ser un atributo porque dado el caso, podría estar al lado de un verbo copulativo. ¿Correcto? Ya, entonces tú ves lo y miras a la derecha. Si a la derecha hay un verbo copulativo de ser, estar y parecer, ese no es OD, no sería, es un atributo. Por lo tanto, ¿cuál tiene atributo? Me refiero a lo A, ¿y cuál es OD? Respondan. Lo leo y lo soy. ¿Cuál es la respuesta? Lo leo y lo soy. ¿Cuál de los dos lo es atributo? ¿Y cuál es OD? Todo depende del tipo de verbo. Y ya está, ya. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. Ajá, vamos, ya Joaquín está respondiendo. Ajá, muy bien. Yajaira, Nayeli, Adrián, entre otros alumnos. Ana, listo. El primero es un OD. Lo leo y te demuestro. ¿Se acuerdan que del tercer caso, voy para el tercer caso, ¿ya? Porque te puedes olvidar. ¿Te acuerdas que del tercer caso nos fuimos al segundo caso? Ya, igualito acá. Yo lo leo
Yo digo, yo leo el libro. Yo leo el libro. Estoy inventando, ¿ah? Entonces es yo lo leo. O de, pues, o de, o de, o de. Y el otro es lo soy. Entonces yo le digo a mi mamá, con quien me comunico todos los días, ¿no? Mamá, yo soy feliz. Y mi mamá me dice, ¿de verdad, Miguelito? Y yo le digo, sí, yo lo soy. Entonces lo es un atributo, pues, elemento obligatorio. ¿Quedó? Qué penita, llegó el momento de despedirnos del verbo copulativo y no copulativo y todo el rollo teórico está aquí, todo lo que te he dicho, ahí está. Así que continuamos. Ahora ya estamos en la tipología 4, por la presencia o ausencia de un pronombre personal objetivo, ¿correcto? ¿Sí? Pero, ¿me permites 30 segundos? ¿Puedo? Un momentito, ¿ya? Listo, 30 segunditos. Bien, gracias. Muchas gracias. Por la presencia o ausencia de un pronombre personal objetivo. De esos que ya hemos visto hace un rato, ¿sí? Eh, Veamos. Verbo reflexivo. La acción ejecutada por el ser regresa al mismo ser. Resáltese en el verbo reflexivo la palabra mismo. Verbo recíproco. La acción que ejecutan varios seres regresa mutuamente a esos seres. Rescátese la palabra mutuamente. ¿Ya? Son palabras soporte, palabras de apoyo, ¿no? Verbo cuasi reflejo. La acción ejecutada no regresa, pero sucede por algo. Muy bien, listo. Reflexivo con mismo, recíproco con mutuamente y cuasi reflejo con por algo. Muy bien. Y nota, coadyuvan a su realización la presencia de pronombres. Para el reflexivo es procedente métese. Para el recíproco, nos, os, se. Repito, no es el mismo sea, sea en singular, sea en plural. Y en el cuasi reflejo, los 6. Métese y nos, os, se. Empezamos. Ella se peinó. Es reflexivo. Ella se peinó a sí misma, en femenino. Alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, pero también puede ser que ella se haya peinado por algo. Cuando tú estés en el dilema de mismo y por algo, escoge mismo. Escoge mismo. Verbo recíproco. Ellos se aman mutuamente. Recíproco. Profesor, pero podría ser que ellos se aman por algo. Cuando tú estés en el dilema de mutuamente y de por algo, escoge mutuamente. Recíproco. El problema no lo genera el reflexivo ni el recíproco, porque ante esos dilemas, en el reflexivo se prefiere mismo y en el recíproco mutuamente. El problema está en el cuasi reflejo. Observa aquí, ella se murió. Jamás, nunca se podría entender que ella se murió a sí misma. Plantear eso es una imbecilidad. Menos, pues ella se murió mutuamente, ella sería estar enfermito, ¿no? Ella se murió por algo. Cuasi reflejo. Tú te acicalas a ti misma, reflexivo. No me importa el por algo. Vosotros os apoyáis mutuamente, recíproco. No me importa el por algo. Porque en esos dilemas se escogen. Pero en el cuasi reflejo, ni hablar. Tú no vas a jamás pensar yo me caí a mí mismo. Una locura, tontería, idiotez. Yo me caí mutuamente tampoco, sino yo me caí por algo. Chicos, y un par de cocachos hemos terminado esto. Más bien te voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Muy bien, ¿qué dice aquí? Ya saben el truco, ¿ah? Nosotros nos fuimos.
¿Qué tipo de verbo hay ahí de los tres? ¿Recíproco, cuasi reflejo o reflexivo? Nosotros nos fuimos. Aplica lo que te he enseñado. Nosotros nos fuimos. ¿Qué viene a ser? ¿Reflexivo, recíproco o cuasi? Vamos. No hay nada que pensar, solamente aplica la frase que le corresponde y se acabó. Recíproco. ¿Qué cosa? Ay, caramba. Ahorita voy a tu casa y te arranco los ojos, ¿ah? Recíproco. ¿Cómo va a ser recíproco? Uy, todos han respondido incorrectamente. Nosotros nos fuimos mutuamente. Oye, yo te voy y tú me vas. ¿Es lógico eso? ¿Cómo va a ser recíproco? ¿Qué pasó, muchachos? Es cuasi reflejo. Nosotros nos fuimos por algo. Por ahí todavía un alumno ha puesto reflexivo. Nosotros nos fuimos a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Me va a hacer una pregunta Emanuel. Vamos. Emanuel, dime. Ya, no, no te preocupes. Yo les voy a comentar algo. Siempre fallan al inicio, en buena hora, luego nadie va a fallar. Pero chicos, patinaron en masa, solamente uno que otro. Nuevamente, ¿ya? Nuevamente. El reflexivo es mismo y no te debe importar el por algo. El recíproco es mutuamente y no te debe importar el por algo. El cuasi reflejo niega mismo y niega mutuamente y solamente es por algo. Entonces hacemos una cosa, Emanuel, no se preocupen, como que no me han enviado ninguna respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora empezamos. No pasó nada, listo. Chicos, empezamos con el concurso. Ahora sí nadie falla. Ahora voy a poner, ¿qué dice aquí? Ellos se odian. Listo. Ahora sí, respuesta. ¿Cuál es? Ellos se odian. Eso está claro, ¿verdad? Ante el dilema, escoges, pues, ¿no? Muy bien. Empezamos con las respuestas. Recíproco, pues, ellos se odian mutuamente. Yo te odio y tú me odias. Listo. Ahora, vamos con otro ejercicio. Muy bien, ahora sí. Siempre sucede en la primera, ¿correcto? Ya. Entonces, escuchen esto. Vosotros os eh, regresáis. Vosotros os regresáis. Reflexivo, recíproco o cuasi reflejo. Vamos. Es como decir en castellano latino, ustedes se regresan, ¿no? ¿Qué sería? Cuasi reflejo, muy bien, claro. ¿Cómo va a ser pues recíproco? Nosotros nos regresamos mutuamente. Oye, yo te regreso y tú me regresas a mí. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? En cambio, otra cosa es que nosotros nos amamos, ¿no? Tú me amas y yo te amo. Entonces, ¿qué cosa es? Cuasi reflejo. Uno más, ¿ya? Ella se cayó. Ella se cayó. Reflexivo. Reflexivo. Ella se cayó a sí mismo. ¿Alguien se puede caer a sí mismo? Ella se baña a sí misma. Ella se pinta a sí misma. Ella se acicala a sí misma. Ella se cayó a sí mismo. Olvídate, ¿ah? Sí, muy bien. Ella se cayó por algo, es cuasi reflejo, ¿sí, chicos? Un momentito, chicos, un segundito, ¿sí? Un perdón, perdón.
Listo, muy bien. Entonces, si yo digo ella se cayó, pues ella se cayó por algo, pues. No vas a decir que ella se cayó a sí mismo, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿Está claro? Muy bien, una oración más. Y si yo digo, tú te lustras los zapatos, tú te lustras los zapatos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Claro, es reflexivo. Tú te lustras los zapatos, reflexivo. Tú te lustras los zapatos a ti mismo. ¿Quedó claro? Muy bien, chicos. Ahora vamos a estudiar el punto 5. Está claro ya, ¿verdad? Está claro, ¿no? Sí. Verbo activo y verbo pasivo. El verbo activo revela la presencia de un ser que ejecuta la acción y en el verbo pasivo que recibe la acción. ¿Correcto? Oración en voz activa. Yo construyo casas. Estamos hablando de la primera persona yo. Yo ejecuto la acción. ¿Qué hago? Construyo. ¿Qué cosa construyo yo? Casas o de. El sujeto ejecuta se llama activo. El verbo ejecuta se llama activo. Esa es una oración en voz activa, con sujeto activo y voz activa. Pero a veces el hablante lo dice de otra manera y termina manifestando esto. Las casas son construidas por mí. Estamos hablando obviamente de las casas. ¿Qué se dice de las casas? Que son construidas por mí. Sujeto pasivo, porque no ejecuta, sino que recibe la acción. ¿Correcto? Recibe la acción, sujeto pasivo. Y el núcleo del predicado, en este caso, está constituido por dos palabras. Son construidas. ¿Ya? Son construidas. Y el núcleo predicado tiene dos palabras, no porque a uno se le antoje, sino porque es ilógico preguntar qué son por mí o qué construidas por mí. La pregunta real es qué son construidas por mí. Entonces esa pregunta atañe a dos elementos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Observen. Tenemos un sujeto pasivo que recibe la acción, un núcleo del predicado que revela dos elementos y a eso se le llama perífrasis verbal en voz pasiva. Repito, perífrasis verbal en voz pasiva, dado que el núcleo del predicado está constituido por dos elementos. Perífrasis verbal en voz pasiva. Y finalmente, ¿qué tiene? El famoso agente, que responde a la pregunta ¿por quién? Y es el que finalmente va a hacer la acción en voz pasiva. ¿Por quién son construidas las casas? Por mí, agente. ¿Quedó claro? En esa perífrasis verbal en voz pasiva, ¿correcto? Va a figurar el verbo ser y un participio. No se asusten, aprendan. El participio termina en ado, ido, chotosó. Ejemplo, es guardado, ado. Es sentido, ido. Es dicho, cho. Es escrito, to, es impreso, so. De modo tal que tenemos tres es. Entonces, miren esta oración, correcto, y algo importante. El agente puede estar tácito. Así que miren estas oraciones. ¿Qué dice aquí? Es, ya, comprado. Es vendedor. Es otoño. Lean esas oraciones. Opciones para que me digan cuál tiene verbo. No escriban nada. Ya, opciones. Y opciones. Impersonal. Perífrasis verbal en voz pasiva y el otro es copulativo. Quiero las respuestas. Vamos. Las tres cosas te he enseñado. Lo que te he enseñado ahorita es con agente, en este caso, agente tácito.
lo primero que te enseñé fue el impersonal y lo que te enseñé en medio de clases es el copulativo con su atributo. ¿Cuál es la respuesta? Dame las respuestas en estricto orden. Es comprado, es vendedor y es otoño. Vamos, las respuestas. Pa' su madre, hay como 15 respuestas y todas son correctas. Ustedes son medio loquillos, ¿no? En lo que es difícil responden bien y en lo que es más fácil fallan, pero luego lo corrigieron, ¿ah? ¿Está bien, ah? Listo, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, sigan, sigan. Ha respondido bien Joaquín, ha respondido bien María, Matías, Julio, Nayeli, Natalie, ha respondido también Diego, Arturo y los demás. ¿Ah? Ana también ha respondido bien, porque no es lo mismo, pues, o sea que hay tres ESA, hay tres ES, entre otros alumnos, ¿no? Me canso si doy la relación, pero yo los felicito, pero hay un grupo que no me está respondiendo, ¿ah? No me está respondiendo. Muy bien. Y veamos las respuestas, ¿sí? Es comprado por alguien. Ese es perífrasis verbal en voz pasiva, o sea, lo que estamos estudiando ahorita. Es vendedor, eso es copulativo, él es, no tiene sentido, él es vendedor, vendedor es igual a él, copulativo, y es otoño, es impersonal. Sí, efectivamente, el primero es voz pasiva, el segundo es copulativo y el tercero es impersonal. ¿Quedó claro, verdad? Muy bien. Ahora miren, miren aquí. El sujeto activo se convierte en agente en voz pasiva y el objeto directo se convierte en sujeto pasivo. Miren, 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 ¿ah? Sujeto activo se convierte en agente y el OD se convierte en sujeto pasivo. Oración en voz activa respecto a oración en voz pasiva y abajo está lo mismo. Ahora sí, llegó el momento de estudiar el verbo irregular. Bien, veamos. Veamos, 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 veamos. Correcto, veamos. Un segundito, ¿sí? Un segundito. Un segundito, mis estimados muchachones, como quien descansan un Listo, chicos. Bien, veamos. Ahora estamos en el verbo irregular. Escuchen. Si tuviéramos en una clase presencial y llega un cieguito, fisiológicamente, yo no me estoy refiriendo a otra visión, ¿no? Respecto al tema. Fisiológicamente él es un tipo irregular respecto a nosotros. Nosotros seríamos los regulares, porque nosotros vemos, ¿correcto? Entonces, él sería el irregular y nosotros seríamos los regulares. Pero dentro de los regulares hay modelos, porque yo también soy medio cegatón. Entonces habrían chicos modelos que tienen una vista de lince, ¿verdad? Muy bien. Ese mismo rollo, ese mismo paupérrimo ejemplo, simplón ejemplo, por mí dado, va a valer en este caso. ¿Qué es un verbo irregular? Un verbo irregular es el que no sigue las formas de los verbos regulares. Por ende, no sigue las formas de sus verbos modelos. Entonces, mira, ve, observen, es aquel que no presenta las mismas formas finalmente de su verbo modelo. Seguramente que ahora ustedes quieren saber y cuáles son los verbos modelos. Antes de decirte cuáles son los verbos modelos,
tienes que aceptar que hay tres conjugaciones, primera, segunda y tercera, en el mundo del verbo. ¿Por qué? Porque los verbos, primitivamente, cuando todavía no son conjugados, proceden de acciones que terminan en ar, primer grupo, primera conjugación, en er, segundo grupo, segunda conjugación, y en ir, tercer grupo, tercera conjugación. Por lo tanto, hay primera, segunda y tercera conjugación, porque no hay formas primitivas de las acciones que terminan en or y en ur. Eso simplemente es idiotez. El verbo modelo para la primera conjugación es amar, en la segunda es temer y en la tercera es partir. Entonces, el verbo que te propongan en el examen de admisión va a ser regular o irregular en la medida que siga o no siga la forma de su verbo modelo. ¿Estamos de acuerdo o no? Repito, el verbo va a ser regular o irregular en función a las formas que siga de su verbo modelo. Ahora, reconocimiento, compara al verbo propuesto con su verbo modelo, ¿correcto? Por la terminación, seguro, ¿sí? Ya, se sugiere que haya este orden: presente, pretérito y futuro, ¿ya? Y si tú ves que en el tiempo presente no respeta su verbo modelo, es irregular. Ya no vayas al pasado ni al futuro. Ahí quedó. Pero si tú ves que en el presente no hay problema, te vas al pasado. Si en el pasado está el problema y es irregular respecto a su verbo modelo, es irregular, ya no te vayas al futuro. Ya es irregular, no pierdas tiempo. Pero ¿qué pasaría si el verbo propuesto en el examen de admisión no altera sus formas respecto al verbo modelo en ninguno de los tres tiempos? El verbo sería regular. Entonces, mira aquí, se sugiere este orden: presente, pasado y futuro. Si es irregular en algún tiempo, ya no continuar, pues queda demostrado que lo es. Entonces, miren esta estructura que inventé para ustedes, para mis alumnos. Primero vamos al tiempo presente. Producir. Por la terminación el verbo es partir. En tiempo presente primero haces la del verbo modelo, es parto. Ir por o. ¿Cómo debió ser aquí? Produco. No me interesa. Te estoy diciendo cómo debió ser, por respeto a su verbo modelo. No me importa cómo es, sino cómo debió ser. Partir, parto, ir por o, entonces debió ser produco. Así debió ser. Pero de pronto se generó produzco. Entonces yo veo que el verbo ahí se ha alterado. El verbo es irregular. Ahí quedó. Punto. Se acabó. Tener, temer. Es temo. Primero el verbo modelo, ¿ah? Er por o. Entonces el verbo debió ser teno. Er por o. Yo teno. Pero de pronto no es teno, sino es tengo. El verbo tener es irregular. Quedó ahí. Ya no vayas a los otros tiempos. Pensar, amar. Amo. El verbo modelo de pensar es amar por su terminación. Es de amar es amo. Ar por o. Debió ser penso, pero no es penso, sino es pienso. Su estructura cambió. Irregular. De teñir y teño. Perdón, partir, parto. Debió ser teño, pero es tiño. Irregular. Y de construir, partir, parto. Debió ser construo, pero no es construo, sino construyo. Irregular. Así que me van a hacer un ejercicio aquí, por el chat. Vamos, todos me escriben, ¿ah? Mentir, partir. Un ratito, ¿ah? Partir. Es parto. ¿Cómo debió ser con mentir? No me digas cómo es, ¿ah? ¿Cómo debió ser por respeto a partir? ¿Cómo debió ser? Yo parto. ¿Cómo debió ser con mentir? Todos, todos, escriban todos, 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 lo hacen bien, pero todos. Yo mento. Sin embargo, penosamente no es yo mento. Así debió ser, pero no es mento, sino es miento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el verbo es irregular, irregular, ¿correcto? Otro ejemplo, ¿quieren en tiempo presente? Otro ejemplo, ¿sí? O ahí nomás, otro ejemplo. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Vamos a ver, ¿ah? Ya, ir por o, ¿cómo debió ser obstruir? Yo parto, ¿cómo debió ser con obstruir? Ir por o, ¿cómo debió ser? No me digas cómo es, no me interesa, ¿cómo debió ser? Obstruo, obstruo.
Sin embargo, no es obstruo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo es? ¿Cómo es? Tiene que ser obstruo, pero ¿cómo es? Obstruyo. Entonces, ¿el verbo qué cosa es? Regular, irregular. ¿Qué cosa es el verbo? ¿Regular o irregular? Irregular. Listo. Entonces, ahí queda. Pero si en el presente no hay problema, nos vamos al pasado. Amar, andar, amé, debió ser andé, pero es anduve, irregular. Bendecir, partir, partí, debió ser bendecí, pero es bendije. Traer, temer, temí, debió ser traí, pero es traje. Conducir, partir, partí, conducí, pero es conduje, irregular. Todos son irregulares. Tener, temer, temí, pero debió ser tení, pero estuve. Entonces un ejercicio, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Saber, temer, temí. ¿Cómo debió ser con saber en el tiempo pasado? ¿Cómo debió ser? No me digas cómo es, ¿ah? ¿Cómo debió ser? Por respeto. Sabí, así debió ser, pero no es sabí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Supe, irregular. Correcto. Entonces, si en el presente no hay problema, te vas al pasado. El problema puede estar en el pasado irregular. Pero si no hay problemas ni en el presente ni en el pasado, te vas al futuro. Hacer, temer, temeré. Debió ser haceré, pero es haré. Venir, partir, partiré. Debió ser veniré, pero es vendré. Valer, temer, temeré. Debió ser valeré, pero es valdré. Decir, partir, partiré. Debió ser deciré, pero es diré. Entonces te pongo un ejercicio. ¿Quieren un ejercicio o ya no? Ya, o ya se cansaron. ¿Quieren un ejercicio o no? Ya un ejercicio. Salir, partir, partiré. ¿Cómo debió ser con salir? ¿Cómo debió ser? No me digas cómo esa, me rayo, ¿ah? Saliré, pero no es saliré, ¿cómo es? Saldré, irregular. Chévere, muy bien. ¿Qué tal? ¿Aprendieron o no aprendieron? ¿Ah? ¿Aprendieron o no? Aprendieron, pues muchachos. Uno nomás me dice que ha aprendido. Qué pena estos muchachos. A ver, listo. Muy bien, Yajaira. Ahora sigamos. Entonces, hace rato que le ha sacado la mugre a los alumnos de otras academias con este modelito. Pero puede haber una pregunta bien brava. Pero te enseño, pues, mira, mira lo que dice en el dato 1. Lean, por favor. Un verbo puede ser irregular en los tres tiempos. Debió ser tení, pero es tuve. Debió ser teno, pero es tengo. Debió ser teneré, pero es tendré. Entonces la pregunta que puede venir en San Marcos es, ¿no? Diga, mire esa pregunta asesina, diga usted en qué alternativa hay un verbo irregular en los tres tiempos. Y ya tienes este ya, tener. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un tipo. La otra pregunta diabólica está en la 2. Un verbo puede ser irregular en distinta parte. Por ejemplo, no es mento, sino miento. ¿Qué se ha perjudicado, se ha alterado aquí? La primera parte, o sea, se ha malogrado la raíz, el morfema lexical, la primera parte. Pero puede ser que se malogre la última parte, ¿te acuerdas? No es instruo, sino instruyo. Entonces se ha malogrado el morfema flexivo, la parte final. Pero se puede malograr toda la palabra. Decir, debió ser yo deco, pero no es yo deco, sino yo digo. Entonces ahí se ha malogrado todita la palabra. Entonces la pregunta en el examen de San Marco es, ¿en dónde hay irregularidad verbal en la raíz? Ya sabes ya, al principio. En el flexivo ya sabes al final. Y si te dicen, ¿dónde hay irregularidad en toda la palabra? Es porque todo se ha alterado, ¿no? Recuérdate que, por ejemplo, de ir sale voy. Y de ser sale eran. Eso, por ejemplo, estaría perjudicando a toda la estructura. Ahora la 3, eso sí se lo aprenden como el Padre Nuestro. Todos los verbos que estás viendo ahí son regulares. Parecen irregulares, pero no son. Mírame, rezar, rece. Algún alumno me va a cuadrar y me va a decir, profesor, sí se ha alterado Z por C. Pucha, ahí sí estás mala, porque la Z y la C fonéticamente
es el mismo sonido. En cambio, si yo digo haceré y haré, el sonido cambia, ¿cierto? En el futuro. Yo no tengo, aparece un sonido nuevo que es la G en el presente. No es tení, sino tuve, apareció la V. Esos son irregulares, pero acá no, porque Z y C es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con estas terminaciones porque nos estarían revelando verbos regulares. De proteger, proteja, profe, pero ahí se equivoca porque ahí sí cambia, sí se ha alterado. No, no se altera nada. G y J es el mismo sonido, ese mismo pensamiento es lo mismo. Entonces los verbos que están en la 3 son regulares. Correcto. Y el verbo regular es el que no tiene ningún problema, pues no cantan, beben, viven, esos verbos son regulares. Termino con el verbo defectivo. El verbo defectivo, voltea la página, ya se acabó el irregular. El verbo defectivo es el que al que le falta, no es el que se altera, sino es al que le falta algún morfema. No se olviden, y esto se ha estudiado ya, que el verbo tiene 5 morfemas flexivos: modo, tiempo, aspecto, número y persona. Entonces, si le falta uno de estos, es defectivo. Por ejemplo, llueve, graniza y está nevando, nieva. Eso me hace recordar a mí verbos impersonales que no tienen sujeto. Los verbos impersonales que hemos estudiado al inicio de fenómenos astronómicos o meteorológicos son defectivos. O sea que además de ser impersonales, porque lo son, no tienen sujeto, son defectivos porque no tienen persona. Defectivo de persona. Defectivo de futuro. Soler, acontecer y acostumbrar. Yo puedo decir yo solía viajar o yo suelo viajar, pero yo no soy adivino porque de repente mañana muero. Yo soleré viajar. No es correcto. Entonces carecen de tiempo futuro. Luego aquí, carecen de primera persona, de primera y segunda, y solamente tiene tercera. Las onomatopeyas, claro, ladrar, maullar, rebuznar, traquetear, etcétera. Te demuestro, yo no ladro, yo no soy perro. Tú tampoco ladras, no eres perro, pero él sí ladra. ¿Quién es él? No vas a decir Juan, María, Alberto, no pues, sino Firulais. Aunque algunos le ponen a los perros nombre de personas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué las onomatopeyas, cierto? En gran medida solamente tienen tercera persona, porque le corresponden a él, al chancho, al perro, a la metralleta, a la electricidad, ¿correcto? Muy bien, ¿sí? Listo. Entonces, las onomatopeyas carecen de primera persona porque es el que habla, segunda persona porque es el que escucha, y más bien estamos hablando del tercero. Luego, ¿qué dice? Carece de persona con rasgo humano, concernir, incumbir y atañer. A mí me incumbe tu futuro. A mí me concierne mi esposa. A mí me atañen mis hijos. No, no me atañen mis hijos ni mi esposa, sino las cosas, otra vez. Entonces, en este caso, concernir, incumbir y atañer solamente son para las cosas, pero no nos atañen las personas, no nos conciernen ni nos incumben las personas. Entonces es así. Me atañe tu ingreso, me incumbe la felicidad de mi esposa y me concierne el futuro de mis hijos, pero no el humano como tal, sino las cosas me conciernen, me incumben y me atañen. Defectivos porque carecen de persona con rasgo humano. Y carecen de modo balbucir, aguerrir, compungir y sarpullir. No tienen ni modo imperativo, ni subjuntivo, ni indicativo. Entonces tú me dirás, ¿no? Profesor, si no tienen modo, ¿cómo es que son verbos? Ah, es que no dejan de ser acciones, ¿correcto? No dejan de ser acciones. Y se han adjetivado en todo caso. El verbo completivo que está abajo tiene todos los morfemas flexivos y todos, por ejemplo, cantar tiene modo, tiempo, aspecto, número y persona, y como colorín colorado, en la clase terminada vamos a responder a las preguntitas. ¿Me esperan un segundo, por favor? A ver, un ratito, muchachones.
Sí, ese es, sí. Listo, listo, listo. Pregunta número 4, ¿verdad? 4. ¿Cuál es la respuesta de la 4? ¿En dónde hay un verbo regular que no se altera? ¿Cuál es la respuesta de la 4? ¿Lo ven bien? Sí, además que tienen el material ustedes, ¿no? Y ahí está. 4. ¿Cuál es la respuesta de la 4? Vamos, chicos. Nos quedan solamente 7 minutos. 4. 4, 4, 4. ¿Cuál no se altera para nada? La A. Muy bien, es la A. Demostración. Padecer, padezco, se altera. Es del verbo ser, todo se altera. Creen, no de crear, creen, los comuneros creen, de entender, creyeron, apareció Y. La respuesta es la A, correcto, no se altera. 5, pongo, puse, pondré, uy, se alteró todo eso. ¿Cuál es la respuesta en la 5? En la 5 está recontra fácil. No pongo, puse, pondré, es la 5. Es la D, pues, la D. 6, 5 dedos. 6, ¿cuál es la respuesta de la 6? 6. Sorprendió, es y tienen. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de la 6. Lo que sí sabemos es que es irregular. Que la D, o sea que tienen es regular. No entiendo entonces, no te entiendo. ¿Cómo puedes decir que tienen es regular si hemos visto que hasta 3 veces es irregular en pasado, presente y futuro? Y además hemos visto hace un ratito en una pregunta eso. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la C. Por ejemplo, es de ser irregular. Tienen de tener. La misma palabra tiene y es irregular porque viene de tener. Y sorprendió que es regular. La respuesta es la C, 6C. 7. ¿Cuál es la respuesta de la 7? Por eso lean bien. Lean bien. 7. ¿Cuál es la respuesta de la 7? Había, te ayudo, yo puedo decir hubo, ya está, ya. Era de ser, ya te ayudé un montón, ya. ¿Cuál es la respuesta en la 7? La A. Claro, pues si te estoy diciendo que de había es V, irregular, de era ser y llevó es normal, entonces no hay problema, 7 es la A. En la 8, en donde hay verbo impersonal, en donde no hay sujeto, mejor dicho, en la 8. 8, no, no es la D, no es la D, ¿cuál es? La 4 en romano definitivamente no, en definitiva no puede ser. Pero ¿cuál es? ¿La D o la A? Es la A, pues. Porque si tú dices que es la D, te admito. ¿Y por qué no podría ser la A también? Ojalá haya más camas en ese hospital, ¿cierto? La respuesta es la A. La 9. En la 9, la respuesta es la B.
Porque recordaré, de recuerdo, pues recuerdo, yo recuerdo, ya se alteró, ¿no? ¿Cierto? En cambio, toque de toca, es la misma, el mismo sonido. Pesqué de pesca, mismo sonido, y publiqué de publica, mismo sonido. No, ni hablar, la 9 es la B. Ahora sí, la 10. ¿Cuál es la respuesta de la 10? La 10, chicos. ¿En dónde hay verbo impersonal? Sí, verbo impersonal. Me quedan 3 minutitos nada más. Verbo impersonal. 10. Donde no hay sujeto. Vamos, chicos, la 10. No. En la B hay sujeto. Es necesaria la lectura. Si hay sujeto, esa es necesaria. ¿Qué es necesaria? Esa. ¿Qué es esa? La lectura de obras literarias. Si hay sujeto. La C es, la C, la C, la C. En la 11, la respuesta de la 11 es dedo. 12. ¿Cuál es la respuesta de la 12? ¿En dónde hay verbo impersonal? En la 12. 12. Donde no hay sujeto. No vayan a decir la B, porque en la B sí hay. ¿Qué arrasó los sembríos de arroz? El huaico. ¿Qué se dice del huaico? Que arrasó los sembríos de arroz. No es la B. ¿Cuál es? Está bien, es la C, pues. Porque en la E es yo sé la contraseña y en la D él se cortó el dedo. Es la C. Profesor, ¿y el sujeto no es varios escolares? No, estás mal. Para que sea sujeto, el verbo debería estar en número plural. Varios escolares hubo en la protesta, en realidad es hubo en la protesta varios estudiantes. Eso es. Ya, 12C. 13, la 13 es la A. Listo, chicos, me voy. La 14. ¿Cuál es la respuesta de la 14? ¿En dónde hay un verbo regular que se está comportando bonito? 13 avión, 13 avión, 13 avión, 13 es avión. 14. Chévere, Natalie. 14. ¿En dónde hay verbo regular? Por ejemplo, previeron, ese es irregular. La A es irregular. Prever es de temer. Entonces, es irregular. ¿Cuál es la respuesta? La D, pues. La D, la D, la D, la D. Porque compusieron viene de componer. Y mantuve de mantener. Sí, son irregulares. Es la D, la D es. La D, claro. Y en la 15, ¿cuál es la respuesta? Un poquito de cultura lingüística ahí porque está hablando de conjugación correcta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta en la 15? 15, ta, 15. No es paseó, pues, viene de pasear, debe ser paseó, no es la A. ¿Cuál es? 5, me quedan 10 segundos, me avisan, ya no hay tiempo, sí, profesor, hasta ahí nomás quedó. 15, beso. ¿Por qué? Porque no es plagian, sino plagian. Y no es volteó, sino volteó. Muchachos, ha sido un gustazo, como siempre. Que la patria os premie. Nos vemos, muchachos. Cuídense bastante. Chau.